No todos aprendemos del mismo modo ni en el mismo tiempo. A ti te gusta mucho ver Instagram, TikTok, YouTube. Tú puedes buscar influencers que hablen ese idioma que tú quieres aprender. Y me parece que este es el más importante porque la mente domina todo. Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio. Y hoy les quiero hablar sobre el tema de aprender idiomas cuando llegas a un país donde ni siquiera tú hablas la lengua oficial de ese país o las lenguas oficiales de ese país. Por lo menos en este caso es Luxemburgo. Luxemburgo tiene 3 lenguas oficiales, pero se hablan hasta 5 lenguas que son luxemburgués, alemán, francés, portugués e inglés. Muchas veces cuando llegamos caemos en desesperación porque, por lo menos en mi caso, o sobre todo los latinos, llegamos sabiendo solo español, pero nosotros tenemos que ponernos la meta si queremos trabajar en Luxemburgo y si queremos hacer vida en Luxemburgo, en alguno de sus 3 países frontera, aprender varios idiomas, o por lo menos aprender francés e inglés, que son los más demandados. Para eso yo les quiero enseñar, les quiero hablar de 5 puntos clave que para mí es lo fundamental para tú poder trazarte la meta de aprender ese idioma. El número 1 es tener una meta. Es indispensable que tengas una meta, que te plantees cuál es ese trabajo tan soñado que tú quieres, cuál es ese trabajo tan deseado que tú quieres. ¿Y qué necesitas para llegar a ese trabajo? En este caso, ¿qué idiomas necesitas para llegar a ese trabajo? ¿Necesitas inglés? ¿Necesitas francés? ¿Necesitas los dos? ¿No es solo uno? Bueno, hay que plantearse la meta de poder llegar a dominar el idioma, tanto hablado como escrito, o si necesitas más escrito que hablado o viceversa. Tienes que plantearte la meta de en un tiempo determinado tratar de dominar esos idiomas para que puedas conseguir ese trabajo que tanto anhelas, si esos son los idiomas que te piden indispensablemente para poder ejercer ese trabajo. 2. Que no te dé pena equivocarte. Muchas veces cuando estamos aprendiendo un idioma nos da vergüenza que lo pronunciemos mal o que digamos mal la estructura de alguna oración, pero así es que se aprende. Yo he visto muchos videos de personas que enseñan idiomas y ellos dicen, tienen que hablar, tienen que hablar, tienen que hablar, porque si no hablan, si no se equivocan, no van a aprender. Puede que algún nativo se pueda reír de ti o te diga algo que a ti no te guste respecto a tu pronunciación, pero yo creo que la mejor manera de responderle a esa persona es decirle, bueno, si tú eres nativo, si tú sabes tanto, corrígeme y ayúdame. 3. Entender que todo tiene su proceso. No todos aprendemos del mismo modo ni en el mismo tiempo. A algunas personas se les puede hacer fácil ver películas o escuchar canciones y entender, estudiar así, de esa manera. A mí me parece súper difícil porque yo pienso que hablan muy rápido, sobre todo con canciones. Por lo menos para empezar a estudiar con ese método, a mí no me sirve, no me gustaría. Pero ustedes tienen que descubrir el método que se les hace más fácil. Si para ustedes es más fácil hacer un curso y empezar a estudiar la gramática, más empezar a escuchar audios de casos de la vida real, y a medida que van avanzando después se sienten en capacidad de ver una película, escuchar una canción y entender qué es lo que están diciendo, ese es uno de los métodos que ustedes pueden implementar, pero tienen que buscar de qué manera se les hace más fácil aprender. Por lo menos a mí se me hace más fácil con el método tradicional. Empezar a hacer un curso, estudiar gramática, estudiar poco a poco, escuchar audios de casos de la vida real que te colocan en los mismos cursos, y después se me ha hecho más fácil, por lo menos con el francés, cuando escucho canciones o veo películas, se me ha hecho más fácil entender ya con el pasar del tiempo. Igual yo pienso que la forma en la que tú te vas a sumergir más en el idioma, sea cual sea, es cuando compartes con nativos. 4. No decaer y buscar herramientas que te ayuden a practicar el idioma. Por ejemplo,
Si a ti te gusta mucho ver Instagram, TikTok, YouTube, tú puedes buscar influencers que hablen ese idioma que tú quieres aprender. Yo, por ejemplo, últimamente he empezado a seguir muchos influencers en Instagram, TikTok que hablan francés, son nativos y eso me ha ayudado mucho para practicar. 5, y me parece que este es el más importante, porque la mente domina todo y es rodearte de personas que te apoyen, que te impulsen y no de las que te digan a cada rato es difícil, es difícil, es difícil, es difícil. Muchas veces la sociedad, solo porque ellos no lo han alcanzado o no lo han logrado, te puede decir, mira, no, es difícil, yo nunca pude hacerlo, qué malo que te hablen en un idioma y tú no entiendas nada. No le presten atención a eso. Si ustedes tienen un objetivo, si ustedes tienen una meta, tienen que buscar la manera, tienen que buscar las herramientas de poder aprender. Hoy en día hay demasiadas alternativas en Internet. Yo pienso que solo están las ganas y solo está la disciplina y la voluntad de programarse para todos los días practicar un poco de ese idioma hasta poder llegar a dominarlo. Busquen cursos con profesores que estén en línea. Ahorita hay muchas páginas en internet que tienen profesores que cobran muy económico, hasta 5, 7 dólares o euros la hora. Hay cursos gratis en internet. Hay muchos intercambios en grupos de palabras en ese idioma que tú quieres aprender en internet, o también puede que haya en la ciudad en la que tú estás viviendo. Es cuestión de buscar para practicar. Y bueno, si ustedes están en un país donde hablan ese idioma, es mucho más fácil de aprender, porque te vas a ver obligado a hablar el idioma. Por lo menos en Luxemburgo y en Bélgica, que es donde yo vivo, me veo obligada a hablar francés. En mi trabajo, que es en atención al cliente, me veo obligada a hablar francés. Y yo siento que mi nivel de francés ha mejorado desde que estoy trabajando en atención al público, porque ellos solo me hablan en francés. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Hemos llegado al final. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que también me sigan a través de mi cuenta de Instagram como @caroscorcio. Siempre estoy publicando por allí también información, muchas veces mi día a día de trabajar en Luxemburgo y vivir en Bélgica. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.